Ahora sí damos inicio a la clase número 4, un poquito demorados, pero bueno, vamos a arrancar y vamos a darle un poquito de pila para que podamos ver también que tenemos que ver hervidos, ¿sí? O sea que tenemos que ver las cosas y la próxima clase nos queda fermentación y embotellado, ¿bien? Bueno, para hacer un resumen cortito, la semana pasada o el miércoles en realidad, terminamos con las medidas de la concentración de extracto, ¿no? ¿Sí? Le recordamos que la cerveza, lo que nos entrega a nosotros en la maceración es extracto, no es azúcar, toda esa infusión de color ámbar es un conjunto de azúcares y esos azúcares se pueden fermentar o no, por eso se llaman fermentables o no fermentables. Hay proteína, hay gomas, hay vitaminas, hay un montón de cosas, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Lo podemos medir con un aparato que se llama refractómetro, como el que vamos a ver acá, con el refractómetro, y también teníamos un densímetro, ¿sí? Un densímetro donde poníamos una muestra un poco mayor, hay una cuenta, bueno, seguramente que la planilla ya la cargaron en el Classroom, entonces, bueno, acá me dicen todavía que no la cargaron en el Classroom, no sé por qué no la cargan, hay una planilla muy fácil que dice Tecnología 1, ¿sí? Esa es la planilla que hay que cargar. No sé cuál es. También teníamos la medida para poder medir la densidad, ¿qué necesitamos? Una probeta, el densímetro y un termómetro. ¿Por qué? Porque el mosto tiene que estar a una temperatura por debajo de 25 grados, ¿sí? Para que sea lo más cercano posible a lo que mide el equipo. ¿Está bien? Depende el densímetro, cuando uno lo compra, va viendo que dice, por ejemplo, se lee a 15 grados, se lee a 18, se lee a 20, está bien, o sea que el mismo densímetro tiene un papelito que indica eso. Pero bueno, ¿qué pasa? A veces llegar a 25 grados no es tan rápido, ¿sí? No es algo muy rápido de poder llegar. Entonces, bueno, tratamos de acercarnos y lo más rápido que tenemos o lo más cercano que vamos a tener son los 25 grados. O sea que por debajo de 25 grados estamos bien. Después, otro tema que nosotros vimos fue, primero que el densímetro para medirlo se tiene que medir o sea, el ojo tiene que apuntar a donde termina el mosto, la muestra, la línea que choca el densímetro, ahí es donde tenemos el valor de la densidad. Después lo convertiremos a plato, si queremos, si nos hace falta, si no, de esta forma ya tenemos una lectura de densidad que a veces es lo que necesitamos para elaborar la cerveza. Había alguno de los chicos que no me acuerdo que dice, lo que pasa es que el refractómetro para medir después graduación alcohólica no me va a servir, y es verdad, porque ya pierde, digamos, es como que se descalibra con el alcohol, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, sí o sí, por más que nos compremos un refractómetro, también tenemos que comprar un densímetro, ¿bien? Porque el densímetro sí va a leerme la densidad de la cerveza. ¿Sí? En cambio, el refractómetro lamentablemente no me lo va a medir. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahora, una vez que ya repasamos esto, vamos a ver un poco el tema de las maceraciones. ¿Sí? O sea, cuáles son las curvas de maceraciones. Obviamente vamos a ver una curva muy básica y después una curva un poquito más avanzada, pero nos vamos a detener en la curva básica que queremos mostrar en este curso. Primero, el tipo de maceración que nosotros vamos a hacer cuando elaboramos cerveza, cuando hacemos una elaboración de 20 litros, de 50 litros, de 100 litros, o sea, es un tipo de elaboración muy casi práctica, hasta en volúmenes grandes para la cervecería artesanal, se llama infusión. ¿Qué significa? Que muelo la malta, mezclo la malta con el agua a cierta temperatura y después de un tiempo se va a reposar. Entonces, por infusión, o sea, por el calor, ¿no? y el agua, ¿no? y la temperatura del agua, todos los componentes de la malta se van a difundir o como que se va a hacer una infusión de mosto sin hacer tanto movimiento, ¿está bien? Eso es el método de infusión. Ahora, por ejemplo, hay otros métodos que no son el de infusión, que es, bueno, a ver, mezclo agua y malta y uso una pequeña agitación, pequeña,
¿Para qué? Para que, bueno, obviamente se vaya mezclando mucho más y el rendimiento es probable que aumente unos por cientos más, ¿está bien? Nosotros estamos un poquito complicados con eso porque tendríamos que tener otro equipo más adicional. Estamos hablando de tener 3 ollas, ¿no? En nuestro caso, 3 ollas, una olla para macerar, otra para calentar el agua, otra para hervir. Y bueno, en estos casos, digamos, que tenemos que mezclar y aparte tenemos que mezclar con cuidado, y ya estamos hablando de tener una olla más, ¿sí? Así que bueno, el método de infusión se encarga justamente o se va a basar en mantener la cerveza, el mosto en reposo, ¿sí? Mantenerlo en reposo, y que por la acción de la temperatura se vayan difundiendo todos los sustratos. Dentro de la infusión, o sea, mezclo agua y malta, lo dejo ahí que haga su trabajo. Hay 2 tipos de infusiones. Una que se llama infusión escalonada, ¿está bien? Infusión escalonada, y la otra que se llama infusión simple. Lo dije al revés. Primero está la infusión simple y después está la infusión escalonada, ¿sí? La infusión simple se basa en solamente hacer la maceración a una única temperatura. Cuando termina la maceración, o sea que cuando el ámbar, el azul se convierte en ámbar, ahí termina. Cuando termina la maceración, nos vamos a la otra etapa del proceso. Eso sería la infusión simple. Entonces, con este comentario que hice recién, lo voy a consultar si es que la computadora me deja, que me parece que no me va a dejar, debería dejarme. A ver, un cachito, ya me va a dejar. Ahí está. Vamos a poner acá, ahí estamos. No, voy al revés. Realizo, cuando hago cerveza, ¿no? Si algunos hacen, otros yo sé que no, pero por ejemplo el que no hace me va a poder responder si lo haría o no. Cuando hago cerveza, uso infusión simple, es decir, una sola temperatura de maceración. Ya se va a acercar la pregunta. Muy bien, ahí está. Bueno, está bastante. Está peleado todavía. Sigue peleada. Ahora está peleada, pero porque tenemos. Ahora no. Ahora. Se fue para el otro punto. Qué lástima que no me dejan ver la querida computadora, no me deja verme. Bueno, vamos a mostrar la respuesta. La respuesta es así. Ah, bueno, fue en un cambio quedó dividida. Bueno, 10 de los que estamos presentes hacen infusión simple, ¿no? Y otros 10 hacen una infusión que no es simple, o a ver cuál será. Y después hay 5 que, bueno, que de momento no querían responder, ¿está bien? Ahora voy a hacer otra pregunta. Vamos a llamarla, vamos a tratar de hacer el sondeo también, pero ¿a qué temperatura arranco? ¿A qué temperatura arranco la maceración? Obviamente el que hace infusión simple va a ser la única temperatura, y el que hace otro tipo de infusión a la otra, ¿no? Dios. ¿A qué temperatura arranco la maceración? Bueno, a ver.
En realidad, la pregunta me baso en, una vez que ya mezclé ambas, ¿a qué temperatura de mezcla tengo? Que sería la temperatura de maceración, ¿está bien? En este caso ya no entraría en juego la temperatura de la malta, porque eso solamente me va a definir a qué temperatura tengo que calentar el agua, ¿bien? Bien, Walter dice 68. Bueno, hubo amplia... hubo varias respuestas, hubo, también miren las respuestas. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Si por ahí podríamos hacer quiencización de infusión simple, responder también por separado, ¿no? Tendríamos para resolver algunas cuestiones. Y en este caso, yo me acuerdo que quienes dijeron que hacían infusión simple eran 10, escalonada eran 10, ¿bien? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo, por ejemplo, 65, ya me quedo, a ver, tomo uno que hace 62 y los que hace 65. En total, por ejemplo, hay 14 que me dijeron que hacen una maceración con una temperatura por debajo de, digamos, de 65 como mucho, arrancan a esa temperatura, ¿bien? Entonces, si alguno de estos 14, o sea, 4, hacían infusión simple a esa temperatura, y la verdad es que la cerveza va a necesitar mucho tiempo de maceración, ¿está bien? Y es probable que el rendimiento sea bastante bajo. ¿Estamos? Si tenemos gente, digamos, que ha votado, que puso 62, 65, pero después levanta la temperatura, bueno, está bien, esa es la temperatura con la que se arranca. Por ahí 62 es medio complicada también para arrancar. Pero bueno, se puede, se puede. De hecho, hay otros que descansan con una temperatura de 45 porque buscan un descanso proteico, ¿no? Que ya habíamos hablado la vez pasada, que para el tema de la maceración carecía de sentido. Había uno que había puesto 72 y lo borró, entonces supongo que o se fue para la otra punta o bueno, se repitió con el 72, pero quien arranca 72 la mezcla está un poquito más complicado. ¿Sí? Si la mezcla o malta llega a 72, las enzimas se van perdiendo. ¿Bien? Entonces, una temperatura típica de maceración es 68 grados. Típica, no estoy diciendo obligatoria. A 68 grados, una temperatura donde ambas enzimas, alfa y beta-amilasa, por lo general trabajan un 50% y pueden trabajar en conjunto. ¿Bien? Entonces, bueno, de esa forma, ambas van a trabajar bien. Puedo hacer una infusión simple a 68. Si quiero pasar a 65, lo más probable es que tenga poco rendimiento y tarde mucho tiempo la maceración. ¿Está bien? Lo que vemos acá es que no solamente hubo una infusión simple, ¿sí? Lo estamos viendo, a ver, estoy tratando de que me dé color bueno, no me va a dar color. Bueno. Ahí, no, ni siquiera me dio color, los agarró. Bueno, acá tengo una infusión simple y después hay como un salto, ¿está bien? Bueno, ahí entonces evidentemente ya estamos viendo de que hay algo distinto a la infusión simple y es un escalón. Entonces, está el otro tipo de infusión que es la escalonada. ¿Que qué hace en la infusión escalonada? Bueno, trabaja a distintas temperaturas dependiendo de los descansos. Por ejemplo, acá yo lo que veo es este escalón, que no es arcaico, ¿no? ni es anticuado. Hay cervecerías que lo pueden hacer para tener un perfil diferente de cerveza y lo que sea. Arrancan a 45, ¿está bien? Descanso proteico. Después hace un descanso amiláceo de la beta-amilasa 62, algo, ¿no? Que se creería que se podría recuperar. Y después, sin duda, van a 70. O sea, acá ya trabajó beta-amilasa y acá ya va a trabajar mucho más alfa-amilasa. Entonces, a 70 grados trabaja más alfa-amilasa y termina generando más rendimiento y acelera el fin de la fermentación. Acelera esto, ¿sí? Acelera el pasaje de azul a ámbar. Acelerar en el sentido de que en este rango se hace más rápido. Ya si estamos considerando que tomamos 30 minutos a 45, bueno, obviamente esta maceración es bastante larga, ¿sí? O sea, está casi llegando a los 120 minutos.
Y por último, cuando dejamos a 70 grados la maceración, hay una práctica muy buena que es levantarlo al menos 5 minutos a 75 grados. Porque eso lo que hace es asegurarse de eliminar todo el almidón que nuestros ojos no pueden ver. ¿Quiénes son en este caso nuestros ojos? El yodo. El yodo es el que me dice a mí, mira, hay almidón. Pero seguramente puede ser, digamos, un color ámbar el mosto, y aunque no lo veamos, todavía hay algo de almidón. Entonces estos 75 dicen, aunque tus ojos no lo puedan ver, yo voy a sacar todo el almidón que hay en el medio, ¿está bien? Lo que sí, tener cuidado, ¿sí? Tener mucho cuidado de que en el último escalón nos pasemos. ¿Qué quiero decir que nos pasemos? Que nos vayamos. ¿Se escucha entrecortado? ¿No? Me figura como que tengo baja señal. Pero acá me dicen que no, que ¿se escucha bien o entrecortado? Se escucha bien, ok. Porque por ahí debe ser por ahí tu señal. Yo acá tengo señal roja también, pero bueno. Sí, entrecortado y algunos todo ok. Bueno, por ahí se me escuchaban todos entrecortados, evidentemente era mi señal, ¿sí? Pero que de hecho mi señal está medio floja. A ver, vamos a ver la de acá del compañero, cómo tiene la señal, porque el compañero acá que está al lado mío tiene buena señal y yo que tengo la computadora esta a carbón, tiene poca señal. Bueno, entonces, recordemos que podemos hacer un último escalón a 75 grados, ¿bien? ¿Sí? Un último escalón a 75 grados, a nosotros nos va a dar la posibilidad de no tener nada de almidón después en el hervido, ¿bien? Estas son las dos infusiones que ustedes pueden elegir. ¿Cómo se puede hacer una infusión? Primero tenemos que pensar en que tenemos que tener la posibilidad de que alguna recirculación aumente la temperatura, ¿bien? Y aunque no sea muy normal, igual lo comento, este ascenso de temperatura se tiene que dar al menos a 1 grado por minuto. No más. Perdón, vamos de nuevo. Como mucho 1 grado por minuto, no más. Si lo hacen a 2 grados por minuto, por ejemplo, aumentan muy rápido, está muy bueno, o sea, levantó rápido la temperatura, voy a tener menos tiempo de maceración, pero esa velocidad de aumento de la temperatura perjudica a la cerveza. ¿Bien? Perjudica a las enzimas, las termina eliminando. ¿Sí? Entonces, siempre un ascenso de temperatura que no supere el grado minuto. ¿Bien? Cuando terminamos de macerar, seguramente que si ustedes, por ejemplo, toman una jarra y miran el macerado, es probable que vean como un turbio, ¿no? Como un mosto medio lechoso, ¿sí? O sea, bueno, obviamente ese macerado está mezclado con parte del bagazo y parte de la harina que tiene el bagazo, muchos de los componentes que no se pueden sacar, ¿está bien? O sea, no se pueden sacar de antemano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en forma artesanal? Como como los maceradores, como que estamos viendo abajo en la imagen, y también el de arriba debe tener alguna canilla que se conecta con la parte inferior, ¿no? Del tanque en general lo estoy macerando. De ahí empiezo a sacar parte de macerado despacio, no nos volvamos locos en querer abrir re fuerte la canilla y que cuanto más rápido mejor, porque eso es contraproducente. Entonces, sacamos una jarra y la volvemos al mismo macerador. Sacamos otra jarra y la volvemos al macerador. ¿Cuántas veces vamos a hacer ese movimiento de recirculado? Lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario hasta que notemos que el mosto que estoy recirculando ya no cambia de turbidez. ¿Está bien? Entonces, no podemos poner un tiempo. O sea, uno le puede decir recircular 15 minutos para ser operativo. Pero en realidad, si queremos dejar de ser operativos, si queremos ser personas de proceso de elaboración de cerveza, tenemos que saber que la recirculación termina cuando ya la turbidez no se puede reducir más. ¿Está bien? Cuando la clarificación del mosto llegó a su punto máximo. No esperen un diamante, ¿sí? No esperen una turbidez de tipo cerveza filtrada, ¿está bien? Estamos hablando de que no hay más turbidez,
clarificó un poco y nada más. ¿Está bien? No es algo menor, pero bueno, no esperemos cosas que nos podamos ver nuestra mano del otro lado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clarificación? Bueno, obtener un rendimiento máximo de extracción, porque aparte termina removiendo, digamos, dejando todo el bagazo en el mismo bagazo y empieza a poder mezclar algún azúcar que pueda quedar adherido a ese bagazo. No arrastrar sólidos, ¿sí? Hay que evitar la reacción negativa al yodo, ahora os voy a comentar cómo. Y lo que tenemos que evitar también es que no se absorba tanto oxígeno. Para lo artesanal eso es bastante complicado, también porque cuando nosotros hacemos el recirculado, bueno, no queda otra que hacerlo a tapa abierta. Entonces, la jarra, ya cuando el chorrito del mosto va hacia la jarra, se va a llenar de oxígeno y después lo tenemos que tirar arriba al macerado, en lo posible como una lluvia, como se ve acá, o poner una cuchara. Y bueno, y eso evidentemente también va a empezar a absorber oxígeno. ¿Pero por qué tenemos que hacer eso? Porque no podemos tirar en la jarra directamente hacia el macerador, porque corremos riesgo de que se arme algún puente de bagazo dentro justamente del mismo bagazo, y entonces ya no haya una filtración, sino que haya como un entubado, ¿no? O sea, como que todo el bagazo, el mosto, solamente baja por esa, digamos, bifurcación que fuimos haciendo. Entonces, ahí ya no tenemos más una filtración, ¿está bien? Por eso hay que desparramarlo muy parejo para no modificar y no alterar la cama de bagazo que fuimos haciendo. La cama de bagazo que se hizo y que quedó en reposo por la infusión simple, este es el filtro de mi cerveza. Este es un filtro de mi maceración. Es un filtro natural. ¿Está bien? Hay que evitar la reacción negativa al yodo. O sea, ¿qué significa? Tengo que evitar que el yodo vuelva a convertirse en azul. Y ustedes me pueden decir, pero si ya hicimos el tema del tiempo y todo lo demás para que pase de azul a ámbar, ¿puede ser que vuelva a convertirse en azul? Sí, puede ser. ¿Por qué puede ser? Por una condición que es la que vamos a ver ahora, cuando se cargue esto. Creo que todavía no se cargó y ya se va a cargar. Yo ya pasé a la otra presentación, pero bueno, todavía no se vio. Bueno, una cosita que no les comenté. Este mosto, ¿sí? Este mosto que se obtiene de la primera mezcla de agua malta, se llama primer mosto, está en volumen de primer mosto. Entonces, ahora les voy a hacer unas preguntas. El primer mosto, ¿no? El primer mosto es más o menos concentrado que el mosto final que quiero obtener. Más, menos, igual. El primer mosto, o sea, la primera mezcla que voy a tener entre el agua y malta, está bien que quedó ahí, que estoy recirculando. Va a tener una concentración mayor o menor que la densidad y concentración que quiero de mi maceración. Vamos viendo, ¿no? A ver. Tengo un par de preguntas. Digo, dice más. ¿Cómo se va? Es como que se va moviendo, va de un lado para el otro, de un lado para el otro. Bueno, nos quedó esto. Acá quedó bastante peleado el más y el menos, ¿no? O sea, como que tenemos que resolver esto. El primer mosto, o sea, el mosto que voy a sacar la primera mezcla, agua malta, siempre debe ser mayor que la concentración final. Siempre. Si da menos que lo que yo estoy buscando, estamos en un problema muy grande. Evidentemente, algo me pasó con las temperaturas de maceración. ¿Sí?
puede ser la malta, pero bueno, en realidad lo más probable es que por hoy sea la temperatura de maceración. Bien, a lo que voy es que si yo, por ejemplo, quiero un plato de final de maceración de 12, necesitaría que por lo menos el primer mosto llegue a 16, como mínimo 16. La otra opción también que me puede salvar la cerveza es que la concentración del mosto, del primer mosto, sea igual a lo que yo estaba buscando. Entonces ahí digo, listo, no voy a diluir más, ¿está bien? No voy a agregar más agua, porque si agrego más agua va a bajar y ya entonces no estoy cumpliendo con lo que quería hacer de cerveza, ¿está bien? Entonces el primer mosto, recuerden siempre esto porque ustedes lo van a tener que calcular. El primer mosto siempre, ¿y cómo lo calculan? Bueno, mientras van haciendo las jarras, van armando las jarras, van recirculando, 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 toman un poco de la jarra, lo ponen en la probeta, lo enfrían, le ponen la densidad y esa densidad tiene que ser mucho más alta de lo que ustedes están buscando. Bien, si llega a ser igual o baja, agárrense porque tienen un problema. Entonces, acuérdense de este concepto, siempre esa densidad de ese primer mosto tiene que ser mayor. ¿Está bien? Bueno, entonces, ese es el primer mosto. También entonces, el primer mosto, dice, el proceso va a constar de 2 etapas. La clarificación del mosto consta de 2 etapas. ¿Sí? O sea, en realidad la recirculación va a constar de 2 etapas. Primero obtenemos el primer mosto. El primer mosto concentrado generalmente de 4 a 6 grados platos mayor que el que estoy buscando. O sea que si necesito 12 grados platos, voy a necesitar por lo menos 16 grados plato mínimo. Si lo paso a densidad, entonces digo que si yo, por ejemplo, estoy buscando que al hervidor entre un mosto con una densidad de 1048, que serían 12 platos, ¿está bien? Mínimo, el primer mosto concentrado mínimo tendría que tener 1064, mínimo. O sea que siempre siempre va a tener que ser mayor, ¿está bien? Después está el mosto secundario. El mosto secundario se obtiene de lo que nosotros llamamos lavado de grano. ¿Qué es el lavado de grano? El lavado de grano es meter agua caliente dentro del bagazo, ¿sí? ¿Para qué? Para que con la misma agua empiece a absorber, a extraer parte del extracto, obviamente el azúcar, ¿no? Parte de todo el extracto que pudo haber quedado en ese bagazo. Entonces, estoy lavando, ¿qué pasa? Yo podría hacer lo siguiente, podría el agua que calculé mandarla directamente a la olla hervido, pero bueno, estaría perdiendo la oportunidad de sacarle más jugo al bagazo, ¿está bien? Ese bagazo está dulce y tiene un montón de extracto, entonces le voy a tirar agua caliente. Eso es lavar el grano, ¿sí? Entonces ahí lavamos el grano. Cuando lavamos el grano, ¿y por qué lavo el grano? Lavo el grano porque sé que el mosto primario está concentrado y entonces yo sé que puedo darle agua para llevarlo a la densidad que voy buscando, pero en vez de mandarla directamente a la olla hervido, la paso primero por el bagazo. ¿Está bien? Ahora, agua caliente. ¿Está bien? Dos condiciones. Si el volumen del primer mosto me dio igual a la densidad que yo estaba buscando de ese mosto, de esa maceración, no lavo con nada. Ya me voy a dar cuenta de que estoy perdiendo litros. Algo pasó con las temperaturas, con los rendimientos, etc. Si el volumen del mosto, la concentración del primer mosto, acá me estoy riendo porque dice monstruo dice. Si la concentración del primer mosto es menor a lo que yo estaba buscando, pero ni se nos ocurra diluir con agua, ¿está bien? Lavar, ya está, estamos peor que antes, ¿está bien? Ahí ya me replantearía un par de cosas en el tema de mi maceración. ¿Qué puede haber pasado? Ahí maceré a 62 grados, mucho tiempo y no hice nada, o 65 grados y lo corté antes, ¿está bien? Bueno, puedo pasar muchas de esas cosas, ¿está bien? Y acuérdense que tiene que ser agua caliente, pero el agua caliente no tiene que superar nunca los 80 grados, o sea que tendría que estar como sugerencia entre los 75 y los 80 grados. Cuanto más caliente, mejor. Pero no mayor a 80 grados. ¿Por qué? Porque los 80 grados superar los 80 grados genera dos problemas. Primero, que diluye el componente de la cáscara, astringencia. Segundo, empieza como a mezclar o a arrastrar
parte del almidón que había en el bagazo, que tendría que haber quedado en el bagazo, porque acuérdense que el bagazo sigue siendo un nutriente, tiene almidón, proteínas, por eso después se va como alimento duro, ¿no? De vacas, sí, de vacas, a la vaca le gusta el bagazo. Tiene nutrientes. ¿Qué pasa? Si yo a 80 grados el agua puede arrastrar ese almidón, bueno, después cuando le pongo yodo a una pequeña muestra vuelve a ser azul. Y ese almidón ya no lo puedo sacar más. ¿Por qué no lo puedo sacar más? Porque la única enzima que puede sacarme el almidón, que es la alfamilasa, no se banca los 80 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Pasa por ese lado. ¿Vamos? Bueno. Acá, alguna... No, todavía no. Falta un cachito todavía. ¿Cómo se clarifica el mosto? A nivel industrial hay lo que se llama un filtrador. ¿Qué sería un filtrador? Bueno, es un aparato que una vez que se macera se manda un filtro y ese filtro lo que hace es retiene al bagazo y al retener el bagazo, ¿no? Se puede, digamos, ir filtrando, haciendo pasar todo el mosto por el bagazo. ¿Y qué pasa? Abajo tiene algo que se llama un falso fondo, que ahora vamos a hablar del falso fondo, que retiene ese bagazo, pero permite que pase el líquido. Entonces, en un par de recirculaciones, yo ya pude haber clarificado mi mosto. Esto es casi a nivel industrial, ¿está bien? Por no decir, a ver, hay equipos hoy por hoy de artesanales muy grandes que tienen también otro recipiente donde solamente clarifican. Nosotros no clarificamos en un equipo aparte, por eso nuestros maceradores abajo tienen algo que se llama falso fondo. Bueno, acá por ejemplo, este es un falso fondo bien caro y bien industrial, bien de un equipo de mayor volumen. Y estos son maceradores que por lo general uno, a medida que va avanzando en la elaboración, puede conocer, ¿está bien? O puede disponer. Entonces, en este caso, los maceradores, ¿qué tienen? Por ejemplo, ¿qué pasa con este macerador? Es un macerador de un buen volumen. Tenemos una puerta para poder sacar el bagazo, porque quien quiera sacar el bagazo por arriba, lo más probable es que la espalda, a fin de cuentas, se termine arruinando. Sacan el bagazo por la boca de hombre, se lo llama boca de hombre, o boca de succión, y después lavamos el falso fondo que está de este lado, que está abajo. Este falso fondo que tenemos acá puede ser ranurado, como se ve de esta forma, o también hay algunos que son de orificio. Bien, lo importante del falso fondo es que tenga la posibilidad de retener más del 90%, vamos a hablar del 99%, 98, 99% del bagazo. Puede ser que algo de bagazos caiga y después con el recirculado se empiece a sentar y ya no tenga más nada en el falso fondo. Y otra cosa, un buen equipo, no importa que sea artesanal, también de macerador filtrador, que es lo que nosotros tenemos, debería tener una altura entre la base de la olla y el falso fondo no superior a los 2 centímetros. Yo he visto equipos que tienen el falso fondo a una altura de 7 centímetros por arriba de la base. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que estamos perdiendo es calidad, rendimiento del equipo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, de esa forma, este es un macerador artesanal. ¿Es el único? No, no es el único. Tenemos, por ejemplo, otro de aluminio que tiene justamente la placa orificio, ¿sí? Y la placa, bueno, acá fíjense, este equipo tiene el falso fondo está debajo, tiene la canilla que está por debajo del falso fondo. Esto, usted me puede decir, bueno, es obvio, bueno, pero no importa, acá no importa la obviedad, pero tengamos en cuenta siempre de que el falso fondo esté por arriba de la canilla de salida, o viceversa, que la canilla esté por debajo del falso fondo. No tiene sentido tener una canilla arriba del falso fondo, porque entonces no está cumpliendo la función de que el mosto baje por el filtro. ¿Está bien? Justamente de eso se trata el falso fondo. Sugerencia que el falso fondo siempre sea inoxidable. La olla puede ser de aluminio, pero el falso fondo que sea inoxidable que encaje bien en la olla, está en la olla maceradora. No compremos un falso fondo más chico y una olla de diámetro más grande porque no tiene sentido tampoco tener un falso fondo, porque el bagazo se va a ir por los costados. ¿Está bien?
¿Sí? Bueno, entonces, hay una cosita que les mostraba acá, por ejemplo, esta es una regadera. Este es, por ejemplo, un equipo un poquitito más avanzado, donde le podemos poner una bomba, ¿sí? Que conecte la salida con la bomba y una valvulita con la entrada y ya directamente va hacia una regadera, entonces evitamos el choque fuerte del falso fondo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, otras opciones que tenemos es, la verdad que no me acuerdo cómo se llama esto, tiene un nombre, tenía un nombre, pero también es como un falso fondo, ¿no? Pero en realidad es un cilindro, una malla, que obviamente no se pone malla y falso fondo. Sobre esta canilla se enrosca como este tubo de malla, y bueno, y todo el bagazo queda retenido en toda la olla, y filtro tubular, dice Ariel, ahora después voy leyendo lo demás, ¿sí? Y bueno, y va a funcionar también, ¿sí? O sea, funciona como un falso fondo. Lo importante es que pueda filtrar, pero hay una desventaja es que puede taparse mucho más rápido, ¿sí? Bien, esa es otra opción. La otra, la otra opción, acá fíjense, acá tenemos también una regadera, acá abajo está el fondo, bien, esta es otra, son imágenes, esta es una regadera más linda. Acá por ahí la única desventaja es que el falso fondo tiene pocos orificios, tiene más orificios, ¿sí? Eso es una desventaja por ahí en este equipo. Después tenemos la ollita, digamos, la heladera condensadora, donde uno puede poner también como una malla, un sistema de cañerías con mallas para que pueda filtrar, o puede armarse como en un momento muchos, que también se sigue haciendo, se hace lo que se conoce como chupapalmar, ¿también? Es un caño que tiene ranuras en la parte de abajo, o sea, todo el caño está así cortado en varias filas, entonces pasa por ahí el bagazo y perdón, pasa por ahí el mosto y el falso fondo queda en la parte, perdón, voy de nuevo. El mosto sale por la parte de las ranuras de abajo y el bagazo queda en la parte superior, ¿sí? Entonces, eso de alguna forma es práctico y es más económico. Acá, por ejemplo, lo que hicieron fue poner un falso fondo de las dimensiones de la heladera conservadora, ¿bien? Eh, y también pusieron un tubo marcado. Es una exageración para mi gusto, ¿está bien? Es como doble protección y a veces no puede ser efectivo, ¿sí? Puede ser contraproducente, ¿bien? Bueno, acá fíjense en este tipo de sistema, que es un sistema ERMS, muy conocido el sistema ERMS, lo que hace es, o sea, ¿qué es lo que usa el sistema ERMS? Que nosotros, primero tengo una olla con la que se calienta el agua, una olla donde se macera y la otra olla donde se va a hervir. Bien, en este caso, por ejemplo, el sistema ERMS, que es Heat Exchange Recirculating Mass System, lo que trata de hacer es, bueno, a ver, tengo el fondo, abro la válvula, recolecto, no tengo un recolector intermedio, ¿para qué? Para que recolecte parte del macerado y pueda inyectarse a la bomba, porque si no la bomba estaría succionando a veces, y eso es un problema. Y lo que voy a hacer es hacer pasar el mosto que estoy recirculando, lo voy a hacer pasar por una serpentina donde tengo agua caliente y lo que va a hacer esto es levantar la temperatura de mi macerado. Entonces, de esta forma estaría haciendo o tendría un sistema para poder hacer escalones, si quiero. ¿Está bien? Y eso se puede hacer. Eso es válido y es efectivo. ¿Estamos? Y si no quiero, digamos, si no quiero calentar nada y empiezo la recirculación, cierro esta válvula, ¿sí? Entonces cierro esta válvula y directamente abro esta y va hacia el recirculado netamente. Una vez que termino de recircular, cierro esta válvula o desconecto esta parte, conecto esta y lo mando directamente a la olla de hervir. Bueno, eso es uno de los sistemas, era uno de los sistemas que quería comentarles. Bien, bueno, y ahora sí vamos a atender las consultas.
Jorge dice, mi falso fondo podría ser con una tapa de olla de aluminio y las ranuras hacerlas con un disco de corte. Sí, 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 sí. Ojo, ¿no? O sea, que no sean muy largas las ranuras, pero sí las puedo hacer. Ah, pero ahí se con una tapa de olla de aluminio. No, no había leído esa parte. Sí, ¿sabes el único tema, Jorge? Bueno, igual la tapa del aluminio, las tapas de aluminio son bastante duras, ¿no? O sea, son de mayor espesor. Pero a veces hay algunas planchas de aluminio que son tan blandas que con el bagazo se terminan de hundir. ¿Está bien? Entonces, ese es el tema de hacer un falso fondo con aluminio. Pero una tapa de aluminio es mucho más rígida, ¿no? Adriana, ¿cuánta agua se usa para lavar? ¿Es una proporción del agua usada para macerar o depende de cuánto se llegue a la densidad objetivo? Bueno, a ver si tengo suerte en esta computadora carbón. Espero tener suerte. Acá está la hoja de cálculo de proceso cervecero que ya voy a aprovechar a pasárselas por WhatsApp. Nuestro administrador no nos está cogiendo las cosas. Y mientras tanto, voy a abrir, si es que me deja, la computadora a carbón. Mientras tanto, No te escucho. ¿no se escucha? Ahí sí. ¿Se escuchó lo de la computadora de carbón? Sí. Bueno, mientras Adriana, ahora voy a responder tu pregunta, ¿está bien? ¿Sí? Para ver con cuánta temperatura, con qué volumen de agua se tendría que lavar. Ahora él dice el filtro tubular. Ah, el filtro tubular, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? A esto. Yo tengo ese Walter. Ah, eso, sí, filtro bazooka, le dicen. No me pregunten por qué, pero bueno, se dice filtro bazooka. Chupa Palmer, el que vimos acá, este. Y también es un tipo de chupa Palmer, ¿bien? Walter creo que se llama. Ah. Sigo sin ver el link al Classroom. No, Que la busque, yo lo pasé. perdón, a ver. Me vuelvo a pasar por acá. Esperen un cachito. A ver qué tipo de WhatsApp tengo acá. Ah, no tengo ningún WhatsApp. Ya se la paso. Así que ahí Germán pasa el link al WhatsApp. Y yo mientras tanto lo que voy a hacer es Pasame la película. un nuevo grupo. Acá está, dispositivos vinculados, ok, vincular dispositivo, así se van descubriendo. Muy bien, listo. Bien, entonces, sigo. A ver, Adriana, ya vamos a responder tu pregunta. Hay dos preguntas tuyas, Adriana, que quedaron todavía sin responder. Ariel dice, en la infusión escalonada, ¿qué sucede si la temperatura aumenta a menos de 1 grado por minuto? Nada. ¿Está bien? No pasa nada. Obviamente lo que pasa es que te aumenta el tiempo tuyo de incremento de temperatura, pero no pasa nada más que eso. Si filtro mayor también. Bien. En caso de pasarme de la temperatura macerado, ¿qué puede pasar? Me pasé hasta los 83 grados por un error de termómetro. Gran problema. ¿Está bien? Cuando ya te pasas 83 grados, la cerveza empieza a presentarte baja calidad. ¿Está bien? Arranca lo que es la astringencia, debido a que esa temperatura, primero, que te licúa todos los componentes de la cáscara, ¿sí? O sea, que justamente son componentes astringentes. Segundo, empezás a arrastrar almidón. Y tercero, mataste todas las enzimas. ¿Está bien, Daniel? Lamento decirte que no es de lo mejor. Bien, al final la maceración, al final la maceración de una olla, puedo sacarle el falso fondo y luego servir el mosto para hervir. Sí, sí, tal cual, sí, a ver, siempre hablamos de 3 ollas, pero eh, si no tengo 3 ollas, lo que pasa, a ver, en algún recipiente tenés que tener para ir sacando el macerado, ¿no? Un tacho de plástico no es de lo mejor, entonces
Por eso uno supone que, bueno, en una olla yo maceré y tengo una olla disponible de mayor volumen que la del macerado, donde voy a poder dejar el mosto. Si vos tenés otra alternativa, por ejemplo, pequeñas ollas para guardarlas hasta que termine la maceración, bueno, está bien, no va a haber problema. ¿Sí? O sea, uno trata de adecuarse a los materiales que tiene disponibles. ¿Qué pasa si macero con el total del agua? Si maceras con el total del agua, inevitablemente vas a tener menos rendimiento, Gustavo. Y te digo por qué. Primero, porque le estás dando mucha agua a la cantidad de malta y no le vas a dar la posibilidad a las enzimas de que puedan trabajar con toda la malta. Te doy un ejemplo por ahí más ilustrativo. Es como que, por ejemplo, a una pecera donde tenés 10 peces, ¿sí? Les pongas esos 10 peces en una piscina y les tires la comida. Van a tardar mucho más tiempo en poder comer esa comida, ¿está bien? ¿Sí? En cambio, si a esos 10 pesos les pones una pecera muy chiquita, donde puedan convivir, les tiras la comida, rápidamente van a poder trabajar. Entonces, como tenés los tiempos contados, entonces lo más probable es que te baje tu rendimiento. Eso por un lado. Por otro lado, lavar, digamos, usar todo el agua para macerar, lo que te va a pasar es que termines después no teniendo agua para poder lavar y poder sacar el rendimiento que había en el bagazo. ¿Estamos? Entonces tenés dos desventajas. Hay unos equipos que se llaman VIAB, B larga y A, B larga, que usan ese principio que habla Gustavo, ¿no? De macerar todo en uno. Maceran todo el agua en toda la olla, pues sacan todo el macerato, sacan toda la red con bagazo, y empiezan a hervir, está buenísimo, pero bueno, saben que eso tiene menos rendimiento. ¿Está bien? Bueno, yo todavía estoy viendo la computadora si me deja abrir la hoja y no me dejó. A ver, le voy a pedir de nuevo permiso, pues en esa se apiada de mí. A ver. No, no me dejó. Uy, ¿apagué algo? No. Perdón. Bueno, Adriana, te lo comento rapidito, ¿está bien? Y después lo vamos a ver con la hoja de cálculo, en todo caso, la última clase. Justamente a veces digamos, la técnica, ¿no? O lo más práctico, pero no lo más acertado es, si por ejemplo macero con 15 litros de agua, entonces lavo con 15 litros de agua. ¿Está bien? Sí, eso más o menos por lo general lo que uno hace. Dice, bueno, con la misma cantidad de agua en la que le macerás, con la misma cantidad de agua lavás. Y vos decís, bueno, pero todos los cálculos que estoy haciendo me dan eso, y a veces sí, a veces no. Por ejemplo, en este ejercicio que nosotros hicimos, por ejemplo, vamos a hacer 20 litros de cerveza, con los cuales necesito 4,5 kilos de malta, tenemos que macerar con 13 litros de agua. ¿Está bien? 13 litros de agua, 4,5 kilos de malta. Después, si la densidad del primer mosto me dio muy alta, me dio como yo quería, tengo que lavar con 15 litros de agua. ¿Está bien? Pero esos datos me los va a dar la planilla Excel, que creo que Germán ya se las pasó recién. ¿Está bien? Cuando la está cargando. ¿Sí? Yo no la puedo, otra cosa. yo no la puedo cargar ni nada porque mi computadora no me deja. ¿Bien? Entonces, con la planilla que vamos a tratar de ver la clase próxima, o sea, si nos alcanza el tiempo, si no, recuerden siempre que está en los videos de YouTube que están en la parte práctica del Excel, ahí tenemos todo esto. Lo que nosotros vamos a asignar es una receta. Con la receta vamos a cargar los datos de lo que busco, densidad original, litros de cerveza y todo lo demás, y me va a decir con cuánto tenés que macerar y con cuánta agua tenés que lavar. Sí, sí, ahora lo quise, te soy honesto, la quise la quise cargar recién al Excel y no me deja, no puedo tampoco, no puedo poner WhatsApp web, no me deja, no es, le soy honesto, tengo una computadora del año 90 casi, porque es una exageración lo que digo, es del año 16, pero es malísima, no puedo hacer nada con esta computadora. ¿Saben? Ojalá pudiera. Si puedo, si se carga, enseguida se las paso. José dice,
Profesor, ¿hasta qué momento paso agua en el lavado? ¿Hasta que me asegure la cantidad final de la receta? ¿Hasta que el mosto vaya perdiendo color? ¿Hasta que tenga tal densidad? Si fuera por densidad, ¿cuál debería ser el valor de referencia? Pensando que falta la cocción. ¿Se entiende mi duda? Sí, se entiende, José, y te respondo. Si los cálculos te dan bien, por eso es muy clave, si es clave conocer la densidad del primer mosto. Si la densidad del primer mosto me da 4 puntos arriba en plato de lo que necesito, ¿sí? Que es la parte teórica la que les marqué recién, si está 4 puntos arriba, entonces yo voy a lavar con la cantidad de agua que está en la planilla, también que está en el resultado. Bien, entonces, de esa forma, no tengo que pensar ni en el tiempo, ni la necesidad, ni nada por el estilo. ¿Está bien? Si la densidad del primer mosto no me da lo que yo necesitaba, ahí tengo que usar una técnica como la que me está comentando José. Lavo con 5 litros, revuelvo en la olla de hervido lo que lavé, tomo la densidad y me fijo qué densidad tengo. Y así hasta llegar como límite a la densidad que necesito para que arranque el hervor. ¿Está bien? Una cosa, fíjense que yo lo que les estoy comentando es que no, por ejemplo, lavo con 13 litros, ¿sí? Y ahí estoy tratando de volver a vincularme porque no dice que no me deja la computadora, no me está dejando. A ver, me dejo ahora. Bueno. Una cosa es, por ejemplo, necesito hacer 20 litros de cerveza y voy a usar 13 litros para macerar y otros 15 litros para lavar, ¿está bien? 13 litros para macerar y 15 litros para lavar. Total 28 litros. 28 litros, ¿está bien? Para hacer 20 litros de cerveza. No tenemos que usar 20 litros de agua, ¿eh? Bien, eso por un lado. Por otro lado, en el hervido, lo que yo voy a necesitar son casi 25 litros. Después del hervido y otras cosas más que pasan durante el proceso de elaboración, vamos a tener finalmente 20 litros de cerveza. ¿Está bien? Jimena, 2 consultas. 1. Luego de retirar todo el mosto, en el bagazo queda nutriente, proteína, aminoácidos, vitaminas, tal cual, sí, Jimena, queda todo eso. Y 2, ese bagazo se bota, ¿se puede hacer algo con eso? Mirá, hay muchos que hoy por hoy están haciendo alguna panificación, ¿sí? A veces hay que tener un poco de cuidado, obviamente el tema de las calidades de los productos, por si no tienen toxinas, que por lo general no van a tener, micotoxinas se llaman, por lo general no tiene, y bueno, de hecho si hay mucha gente que lo está haciendo es porque evidentemente funciona en cuanto a inocuidad. Así que bagazo puedes hacer seguro, otros lo usan para alimento, a ver, el que tiene algún animalito, un chanchito o algo, se lo puede dar, se va a alimentar muy bien. Lo que no hagan, por favor, es no permitan que sus mascotas coman el bagazo. ¿Está bien? Ustedes van a decir, ¿qué estás diciendo? Bueno, les estoy diciendo algo que puede suceder. ¿Está bien? ¿Sí? Y por sus mascotitas no les va a hacer bien. ¿Está bien? Bueno, ahora, por suerte, que por obra y gracia de la computadora, tuve la posibilidad de ingresar. Ahí está cargando la planilla Excel al WhatsApp. Después la van a poner en el Classroom. ¿Y a dónde, en qué lugar de Classroom? Me están haciendo preguntas administrativas en hora de clase que no van, pero bueno, eso se pregunta después. Ariel dice, Franco, ¿se puede escalonar 60 grados y después 70 grados? Solo eso, sí, sí, tal cual, se puede hacer sin problema, ¿eh? Se puede hacer sin problema porque en algún momento durante ese salto de escalón pasó por 65 y pasó por 68, así que hubo generación de alcohol, ¿está bien? Sin problema. Generación de azúcares fermentables. Daniel, para 60 litros finales, ¿con cuánto lavo y cuánto macero
Llevar a hervir, ¿cuánto? Bien, vamos con eso ahora. José, nosotros hemos hecho pan y galletas, pero se debe trabajar casi al instante y sacarlo al horno así tal cual, porque lo dejan al día siguiente, eso se pudrió, ¿está bien? Sí, gracias por la mención, José. Sí, si no se pudrió y no se usa, ¿está bien? Bueno, recién me abrió la planilla, pero la tuve que cerrar para que poder pasárselas y ustedes ya la recibieron, ¿sí? Y ahora para responder la primera pregunta de Adriana y la pregunta de Daniel, la vuelvo a abrir. No me preocupa el tiempo, ¿por qué? Porque está bueno, digamos, tener todas estas respuestas. Y segundo porque hervido es bastante corto. ¿Sí? Hervido es corto. Ahí me escuchan, ¿no? Bien, perfecto. No sé qué había pasado, que no se escuchaba y era que tenía el coso y no lo podía ver. Bueno, ahí entré a la planilla con un montón de errores. Ahora no se dan cuenta a mí el estrés que me genera no poder tener la única herramienta que necesitamos para trabajar para los cursos. Bien, y ahora vamos a probar, a ver. Vamos a probar compartir pantalla. Esto es una aventura. A ver. Bien, ahí compartimos pantalla. Y tengo la planilla, y vamos primero a la pregunta de Adriana. ¿Sí? Adriana dijo, bueno, ¿y con cuánto tengo que lavar? Bueno, miremos esto. ¿Se acuerdan? Pongo 22 litros, que es lo que quiero hacer. La densidad de mi receta es 1050. Voy a evaporar 10% de agua en el hervido y tengo un rendimiento de mi maceración de 85. Yo como consejo, este 85 y este 76 no los vamos a tocar. ¿Está bien? No los toquen. Si quieren, tóquenlos, pero digo, más que nada para poder avanzar y no tener tanto grado de error. Bien, nosotros lo explicamos después más adelante a eso. Entonces, en este caso, vamos a dejar 85 y 76%. Con estos datos, ¿cuántos kilos de malta necesito? 4 kilos y medio para hacer 22 litros. ¿Por qué 22 litros si quiero hacer 20? Porque tenemos que asumir y saber que en la fermentación se pierden litros de cerveza. ¿Está? Entonces, pierdo aproximadamente 2 litros. Bien. Entonces, según esto que estoy viendo acá, ¿qué relación agua-malta voy a usar? Bueno, por cada kilo de malta voy a usar 3 litros de agua. Con estos datos lo que me dice es lo siguiente. Bueno, necesitas macerar con 13 litros de agua y tenés que lavar con 15 litros. ¿Vieron que casi que es medio igual? ¿Está bien? Ahora, si yo quiero aumentar la densidad, por ejemplo, quiero una densidad de 1,070, ahí, en ese caso, miren cómo cambia. Primero que necesitas 6,4 kilos de malta, ¿está bien? Para estos 22 litros. Esto puede ser una IPA, por ejemplo, una densidad final de 1070, una densidad, perdón, final no, una densidad de ingreso al macerador, al fermentador de 1070. Y con eso, bueno, vamos a macerar con 19 litros y solamente vas a lavar con 10. Por eso de con cuánta agua, bueno, va a depender de qué tipo de receta quieras hacer. Y también va a depender de la relación agua-malta, que nosotros estamos estandarizando en 3. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ahora, vamos de nuevo al ejemplo de 1050, 1,050, y voy a responder la pregunta, perdón que no me acuerdo el nombre, quien me había preguntado, José, no, José no fue, Daniel me dijo 60 litros finales, con 60 litros finales, ¿no? Me preguntaba, perdón, ¿con cuánto lavo y cuánto macero? Bueno, entonces ahí digo, bueno, entonces le pongo acá arriba, le digo, a ver, yo quiero 60 litros finales. Y bueno, vamos a hacer la misma. Si quiero 60 litros finales, estimemos 64 litros, ¿está bien? O si quieren, estimen 65 litros en el fermentador, ¿bien?
Entonces, si quiero 60 litros finales de cerveza, tengo que estimar que al fermentor le tienen que ingresar 65 litros y tengo que macerar 13 kilos de, 13 kilos de malta. ¿Está bien? La relación 3, voy a macerar esos 13 kilos de malta con 40 litros de agua. Y después voy a lavar con 44 litros. ¿Cuánta agua tengo que declarar? 84. ¿Está bien? Otros datos adicionales son los siguientes. Vamos de nuevo con la anterior, 22 litros. O sea, quiero hacer 20 litros de cerveza. 4 kilos y medio de malta, 13 litros de maceración, 15 litros de lavado, ¿no? Hasta acá todo lindo, todo muy lindo. Nos vamos a ir a la cocción del mosto, que es algo que vamos a ver ahora, en breve. ¿Cuántos litros de mosto tienen que ingresar al hervidor para que yo tenga al final en mi fermentador 22 litros? Tienen que ingresar al hervidor 25 litros. Se va a hervir una cantidad, ahí está el otro docente, y voy a tener 23 litros finales. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando termine el hervido voy a tener 23 litros. ¿Todo esto para qué? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, esto probablemente lavé litros, mezclé con malta y todo lo demás. Y acá está el dato clave. Este es el dato clave que nosotros tenemos que ver. Este es el plato inicial de cocción. 11,9, perdón, 10,9, o sea 11. Si lo paso a densidad es 1043. Entonces, el volumen, la concentración del primer mosto, al menos tiene que ser 4 puntos más esto. O sea que, si el plato que yo estoy buscando al inicio de mi maceración, perdón, al inicio de mi cocción, es de 11, le voy a sumar 4 puntos. O sea que le tengo que sumar 11 más 4. Perdón, aguante un cachito, por favor. Entonces, son 15 platos, ¿está bien? No tengo para escribir acá porque está todo bloqueado, pero son 15 grados plato. O sea que el volumen, la concentración del primer mosto tendría que ser de 15, y si esos 15 lo divido por 250 para la densidad, me está diciendo que la densidad del primer mosto tendría que ser por lo menos de 1060. Si la densidad del primer mosto me da por lo menos 1060, ¿sí? Si me da por lo menos 1060, entonces yo puedo lavar con los 15 litros que calculé con estos. ¿Bien? O sea, no miro más nada. Digo, pulgar para arriba, puedo lavar con los 15 litros calculados porque ese primer mosto está bien concentrado. ¿Vamos? Y después continúa todo el trabajo con cocción, que lo vamos a explicar más adelante. Está bueno que esta planilla de nuevo la volvamos a ver la última clase para que terminemos de cerrar digamos, la parte práctica y los métodos de cálculos que nosotros vamos a, digamos, lo básico que necesitamos para la elaboración de cerveza. ¿Bien? Bueno, así voy a cerrar acá. Voy a dejar de compartir. No me veo, no me puedo ver. Y tengo otra pregunta, la puse, bueno, Sandra la pudo abrir a la planilla, perfecto. José dice, durante la circulación y el lavado, ¿es importante que la temperatura no baje demasiado? Sí, a ver, en realidad durante el lavado está bueno que la temperatura esté entre 75 y 80, porque cuanto más alta es la temperatura, más vas a poder extraer el extracto que quedó adherido, ¿sí? Si, por ejemplo, si baja mucho la temperatura y te queda 50, no le va a pasar nada a la elaboración en sí, pero vas a tener menos rendimiento. ¿Bien? Eso es lo que sucede. Bueno. Siguiendo. Esperen un cachito. Por favor. Vamos a arrancar. También vamos a finalizar el día de hoy con la cocción
del mosto y seguramente vamos a hacer un tema muy rápido del lúpulo, ¿está bien? Esto, obviamente, bueno, a ver, nosotros acá vamos a ver algo muy, digamos, resumido. Nos vamos a llevar una noción básica pero importante de lo que es el lúpulo y obviamente herramientas para poder trabajar en el hervido. ¿Y qué pasa en el hervido? ¿Y cuáles son los objetivos? Y todo lo demás. Para que, bueno, para que ustedes tengan parte práctica a la hora de después de hacer sus propias cocciones. Bien. En este caso, el temario parece muy largo, pero termina siendo bastante corto en lo que nosotros vamos a hablar, ¿sí? O sea, de hecho, nos va a alcanzar, los 40 minutos que tenemos nos van a alcanzar muy bien para poder ver todos los temas. Primero vamos a hablar un poco de lúpulo, vamos a hablar de las variedades, pero no vamos a hablar de Simcoe, Cascade, de Nugget, amarillo, o sea, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de las dos clasificaciones del lúpulo y bueno, y a partir de ahí seguramente puede haber un abanico, ¿no?, de variedades de lúpulo. Bien, entonces vamos a las resinas amargas, los aceites de lúpulo, cómo se almacena y se conserva, que esta es la parte que nosotros tenemos que, es lo que nos tenemos que llevar hoy, ¿está bien? Del lúpulo justamente, fases de la cocción en el mosto, o sea, qué es lo que pasa en la cocción, la concentración del mosto, que ya lo hablamos recién al principio, el amargor, la unidad del amargor que descubrí hace unos años con un experto en lúpulo, ¿no?, que es Hernán Testa en Argentina, nos contaba que, bueno, el valor de IBUs es algo que parece ya un poco, no obsoleto, pero sí que quedó acotado al verdadero valor del amargor, ¿está bien? Pero bueno, todavía nosotros hemos visto que el IBU se usa casi hasta en cartas, ¿no? Hasta en cartas de cerveza. Si tanto IBU tiene tu cerveza, entonces ya tenés una medida de poder saber qué cantidad de amargor tenemos, ¿está bien? Después hablamos de la remoción de un concepto que se llama truc caliente. ¿Qué es el truc caliente? Está bueno que sepamos qué es el truco, porque después vamos a ver en maduración el truc frío, esa composición del truc netamente informativa, el whirlpool y la clarificación del mosto. Con esto terminamos con la parte del hervido, ¿está bien? Por lo menos con la parte introductoria de la cocción del mosto. Primero, como algo muy rápido, como algo muy informativo, el lúpulo es una planta trepadora, así perenne, dioica, o sea, es una planta, si es dioica es porque se puede desarrollar tanto la flor femenina como la flor masculina. En la zona de Argentina, su zona, digamos, por excelencia, es la zona del hemisferio sur, si no me equivoco, en la latitud 34. ¿Por qué? Porque tiene cualidades en la parte de estación que favorecen el crecimiento del lúpulo, ¿no? O sea, una zona donde tenemos mayor cantidad de carga horaria, un ambiente no tan húmedo y bueno, y fresco. Bien, entonces eso hace que esta zona, como igual en la misma latitud en la parte de Australia, tenemos una buena respuesta a esta flor. Y si nos cruzamos al planiferio en forma simétrica, en la parte norte, en el hemisferio norte, también vamos a tener en la misma zona, digamos, en la misma simetría de la latitud, todas las plantaciones de los lúpulos importados que seguramente ustedes conocen. Bien, ¿qué se usa el lúpulo? Se usa la flor femenina, la flor masculina no sirve para el amargor, o sea que acá justamente de este tipo de planta que es dioica solamente va a servir la femenina, la masculina no sirve. Bien. Bueno, ahí justamente dice, solamente sirven las inflorescencias de las plantas femeninas. Las plantas femeninas son las que contienen todos los aromas, las sustancias aromáticas, ¿sí?, que necesitamos en el lúpulo, tanto los aceites esenciales como los componentes amargos. Bien, y se realizan zonas especiales como les acabo de contar recién. No sé si saben, seguramente alguno habrá escuchado que el lúpulo viene de la misma familia de la cannabis, ¿también? O del cannabis, no de la cannabis, pero bueno, esta no es alucinógena, ¿no? Pero bueno, tienen, digamos, algo de herencia. ¿Cómo está, digamos, el lúpulo? ¿Cómo es el lúpulo por dentro? O sea,
¿Qué es lo que qué es lo que a mí me importa del lúpulo? Bueno, el lúpulo, como podemos ver en la imagen, tiene, pero nos da alegría el lúpulo, dice Adriana. Sí, nos da mucha alegría, obviamente, sí, sí, tal cual. El lúpulo tiene, como si ustedes pueden ver acá, como algunas puntas amarillas, ¿está bien? Bueno, eso es lo que se llama la lupulina, que parece como un muffin, una magdalena. Bueno, esa lupulina es efectivamente lo que yo realmente necesito del lúpulo. Todo lo demás no me importa el lúpulo. Todo muy lindo, la flor, no todo lo que sea, pero incluso es hasta medio negativa para la calidad de mi cerveza. ¿Por qué? Porque todo lo que sean hojas puede llevar a amargor astringente, ¿está bien? O sea, son componentes indeseables. Pero que la verdad que hay que tener mucha tecnología, que de eso se dedicarán los que hacen las plantaciones, para poder sacar solamente la lupulina y a mí ofrecerme solamente lo que me sirve para la cerveza. De hecho, se han escuchado que no hay mejor calidad de lúpulo que la flor. Entonces, ¿y qué? Entonces voy a meter la flor y que ya sé que tiene hojas. Y sí, ¿por qué? Porque todo proceso que le hagamos al lúpulo para poder extraer los componentes que yo necesito, van a también a deteriorar en parte a la propia calidad del producto, ¿está bien? Entonces, obviamente no hay nada mejor que lo natural, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, sepamos que la lupulina es lo que yo necesito. En la lupulina están todos los componentes amargos y los componentes aromáticos. Ahora, ¿qué tipo de variedades de lúpulos hay? Bueno, hay dos tipos de variedades, las variedades aromáticas y las variedades de amargor. ¿Y qué concepto aparece en estos tipos de variedades? Bueno, aparece un concepto que se llama alfácidos. Los alfácidos son los componentes en parte responsables del amargor de mi cerveza. ¿Por qué? Porque gracias a que hay alfácidos en este producto, en esta flor, ¿no? En la flor del lúpulo, voy a tener como consecuencia componentes amargos en mi cerveza. Cuando la flor tiene alto contenido de componentes amargos, entonces se dice que es una variedad de amargor, ¿sí? Un alto contenido de alfácidos. Pero esto no me dice, no me implica a mí que, como es un lúpulo de amargor, no lo puedo usar para aromas o no tiene aromas. Sí tiene aromas, pero tiene más cantidad de alfacio, entonces lo vamos a clasificar dentro de los lúpulos de amargor. ¿Está bien? Después, aquellos que tienen poca cantidad de alfácidos, pero tienen buena respuesta en cuanto a la condición aromática, entonces lo vamos a llamar variedades aromáticas. ¿Puedo usarlas para amargor? Sí, porque tienen también alfácidos, de 2 a 5 de alfácidos, pero bueno, obviamente vas a tener que agregar mayor cantidad y aparte algunas de estas variedades por lo general son un poco más caras, así que estarías agregando mucha cantidad de flor o de pellet o lo que sea para dar amargor, de un producto que es caro, ¿no? O sea, que es un poco más caro que el otro lúpulo. Entonces, tienes doble efecto negativo en cuanto a costos, ¿no? Pero sí, se puede hacer. De hecho, por ejemplo, Cascade, acá en Argentina, cuando se empezó a hacer la dorada pampeana, siempre se usó para amargor, ¿no? Pero en realidad no es un lúpulo amargor, es un lúpulo aromático. ¿Sí? No es un lúpulo que está clasificado entre el amargor porque tiene un contenido de alfácidos entre 6 y 8% de alfácidos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la composición del lúpulo? Bueno, el lúpulo tiene muchas resinas amargas, sí, muchas resinas amargas, y también tiene algo de taninos, por eso la flor, ¿no? Y el pellet, si esos taninos los dejo mucho tiempo, y de hecho se van arrastrando durante toda la fermentación, después pues ya nos olvidamos la maceración, y bueno, puede ser que empiecen a diluirse o a disolverse dentro de mi fermentador. Por eso también una técnica que no vamos a ver acá, pero que es el dry hopping, hay que hacerlo contando algunos días para no dejarlo mucho tiempo la flor o el pellet dentro del fermentador, porque si no, además de disolver componentes amargos que a mí me gustan, me va a disolver componentes amargos que no quiero, que son los que están en las plantas. Bien, ¿tiene carbohidratos? Sí, tiene proteínas, pero la verdad son tan pocas que no me generan y no me favorecen en nada a lo que es la estabilidad de la espuma y todo lo demás. ¿Quién me estabiliza a mí la espuma, aparte de la proteína? Los componentes amargos. ¿Está bien? Después lo voy a volver a comentar, pero son los únicos, son también otros que ayudan a que la espuma quede retenida. Por eso muchas de las cervezas que tienen componentes amargos, porque son más amargas, esa espuma queda más retenida que alguna cerveza suave. ¿Bien? Bueno,
Y acá hay un concepto a interiorizar, y es el siguiente. Las flores, ¿no? O el lúpulo cuando está en su periodo de crecimiento, no tiene alfácidos, tiene algo que se llaman beta-ácidos. A medida que madura la flor, se va transformando en alfácidos. Cuando a mí me venden un lúpulo, yo tengo una mezcla de beta-ácidos y alfácidos, pero por lo general siempre nos instruyeron con los alfácidos, ¿no? Que son lo más importante y todo lo demás, entonces nos quedó como la idea de que los alfácidos son los únicos componentes que tenemos en el lúpulo para elaborar cerveza. Ahora, los alfácidos son los responsables del amargor, y acá voy a hacer un corte porque voy a hacer un sondeo. Los alfácidos son los responsables del amargor de mi cerveza. Si no, a ver. ¿Será que los alfácidos son los responsables del amargor de mi cerveza? No es una pregunta. Una pregunta a responder, a resolver. Bien. Que bueno, ya tenemos como una tendencia. Así que un par de votos más. Un par de votos más, sí. Uno más. ¿Quién da más? Bueno. Ahí. Vamos a cerrar. Casi que ganó, en realidad ganó el sí, ¿no? O sea, los alfácidos son los responsables del amargor de mi cerveza. Hubo uno que ahí puso no. ¿Está bien? Pero bueno, ¿no? O sea, la definición dice que los alfácidos son los responsables del amargor de mi cerveza. Y la respuesta correcta acá es no. ¿Está bien? Los alfácidos no son los responsables del amargor de mi cerveza. ¿Está bien? Entonces, vamos a aprender quiénes son los responsables del amargor de mi producto. Bueno, resulta ser que los alfácidos no son los responsables. Los alfácidos son los responsables del amargor del lúpulo. Ariel se agarra la cabeza. Los alfácidos son los responsables del amargor del lúpulo. ¿Bien? Y eso no me lo... O sea, muerdan un lúpulo y seguramente va a ser amarguito, ¿está bien? Pero la verdad es que no van a ser los responsables del amargor de mi cerveza. Resulta ser que los alfácidos, ¿está bien? Necesitan convertirse en algo distinto a los... No tan distinto, pero necesitan convertirse en algo diferente, pero sin perder su esencia, que se llaman los isoalfácidos. ¿Está bien? Los isoalfa-ácidos. Entonces, los isoalfa-ácidos son componentes parecidos a los alfácidos, pero no son los alfácidos. ¿Qué significa esto de iso? Son isómeros, ¿no? La palabra es isómero, en química se llaman isómeros. Siempre hay un ejemplo, pero termina siendo bastante práctico. Imagínense una mesa de patas cuadradas, ¿no? Una mesa de patas cuadradas. En realidad vieron que casi todas las mesas tienen las patas cuadradas, bueno, las patas rectas. Bueno, imagínense, saquen las 4 patas a la mesa. Imagínense que es una mesa de metal, ¿está bien? Agarren esas patas, dóblenlas, ¿no? Como tipo una S, y vuelvan a meter las patas dentro de la mesa. Sigue siendo una mesa, pero cambió su estructura, ¿no? No deja de ser una mesa, pero cambió su forma. Bueno, eso es un isómero. Los alfácidos tienen que cambiar su estructura, su forma, para convertirse en alfácidos, y son los isoalfácidos los responsables de que mi cerveza sea amarga. Cuando yo hablo de IBUs, estoy hablando de qué cantidad de isoalfácidos tengo en mi cerveza. ¿Está bien? Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago yo para generar esa conversión? Tenés que darle temperatura al lúpulo. Le tenés que dar temperatura para que suceda eso. Tenés que darle temperatura a los alfácidos para que se conviertan en isoalfácidos.
Por eso se los agrega en la etapa de hervido. ¿Sí? Agregamos el lúpulo en la etapa de hervido para que parte de esos alfácidos se conviertan en isoalfácidos. Ahora, ¿todos se convierten en isoalfácidos? No, todos no. Todos no. Doy un ejemplo rápido, práctico, rápido para poder resolver. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, no me lo va a dar, mi computadora Carbón no me va a dejar, no me dejó. Ya de antemano no me dejó, no me lo permite. A ver si pongo acá. Ah, sí, bueno, vamos a ver. Supongamos, suerte, estoy contento con mi computadora Carbón que me deja trabajar. Supongamos que agrego 100 gramos de lúpulo, ¿está bien? 100 gramos, lúpulo. Tengo 100 gramos de lúpulo. Y me dicen que tiene una cantidad de alfa-ácidos, un porcentaje, que eso lo tienen en los paquetitos, ¿no? Supongo que me dicen que tienen 10% de alfa-ácidos, ¿bien? Te ponen. Bueno, eso significa que si yo tengo 100 gramos de lúpulo que le voy a poner a mi cerveza y tiene 10% de alfa-ácidos, entonces yo lo que tengo son 10 gramos de alfa-ácidos. ¿Bien? Esto es lo que yo tengo en mi producto. ¿Sí? No tengo más que eso. O sea, si yo tengo 100 gramos de lúpulo, estoy imaginando, por ejemplo, estoy haciendo 100 litros de cerveza, también le tengo que agregar 10 gramos de lúpulo. Sé que ese lúpulo tiene 10% de alfácidos, entonces yo ya sé que tiene 10 gramos, ¿no?, de alfácidos, porque ese es el 10% de 100. Y digo, bueno, y lo voy a calentar una hora. Y entonces ahí es cuando yo, bueno, voy a calentar una hora, aparece un gráfico como este donde me dice, mira, no te creas que esos 10 gramos de alfácidos se van a convertir en 10 gramos de isoalfácidos. No te creas porque nunca va a pasar eso. Hay un rendimiento de isomerización. Entonces, digo, bueno, entonces, ¿qué línea tengo que agarrar? Por ahora, sepamos, acá tendría que poner una sola, pero tengamos en cuenta que tenemos que usar la curva verde, ¿está bien? Digo, bueno, a ver, 60 minutos lo voy a hervir. Bueno, lo hiervo 60 minutos y tengo 0,28, ¿no? Está acá, entre medio de 0,3 y 0,25 y 0,3, acá. Dice 60, 0,28. ¿Y eso qué me dice? Bueno, eso lo que te está diciendo es que solo el 28% de los gramos de alfa-ácidos que estás agregando a tu cerveza son los que se van a convertir. Entonces, de estos 10 gramos, el 28% serán solamente 2,8 gramos de AA. ¿Bien? 2,8 AA. ¿Sí? Entonces, fíjense esto, que parece una locura, pero es la realidad. Si yo tengo 100, estoy agregando 100 gramos de lúpulo, tengo que agregar solo 100 gramos de lúpulo para obtener, o solamente recuperar o aprovechar 2,8 gramos de isoalfacio. Acá la pifié yo, ya no lo puedo cambiar, a ver. Así lo puedo cambiar. De isoalfácidos. ¿Bien? Bueno, entonces, eso es lo que pasa con el rendimiento de la isomerización y es lo que hacen todas las planillas de cálculo que habrán visto, incluso la planilla de cálculo que yo armé en la planilla de Excel, ¿está bien? Me dicen, a ver, hay un rendimiento, ¿y de qué depende? Bueno, este número aparte está muy ligado a los IBU, ¿sí? A los IBU. Sí, acá, por ejemplo, yo rápidamente puedo decir que esta cerveza va a tener 28 IBUs, ¿está bien? 28 IBU, bueno, es un formuleo que por ahí llegar a eso nos demanda un tiempo que, bueno, que por ahí hoy no disponemos, ¿bien? Pero tengamos en cuenta siempre eso, ¿sí? Los responsables de acá del amargor, de estos 100 gramos de lúpulo, no son estos 10 gramos de alfácidos, sino que son estos 2,8 gramos de isoalfácidos. Cuanto menos tiempo lo voy a dejar hirviendo, menos rendimiento tengo, entonces menos amargor va a tener mi cerveza. Cuanto más tiempo lo dejo, un poco más de rendimiento voy a tener, pero en algún momento esto se termina convirtiendo en una meseta, ¿está bien? Entonces, nunca voy a tener un 100% de rendimiento. ¿Estamos? Así que, de 100 gramos que yo voy a agregar, aprovecho 2,8 y lo otro que resta y va a quedar como un residuo,
dentro del hervido, que es lo que en parte lo vamos a llamar como trub. Bien, el trub o el trab, como se le dice en inglés. ¿Vamos? Bueno, entonces lo que comentamos recién, tenemos dos tipos de aceite, dos tipos de lúpulo, ¿no? Que son los aromáticos, que los aromáticos se caracterizan por tener aceites esenciales, porque los aceites esenciales en este caso son los que dan aroma. ¿Está bien? Contienen entre 0,5 y 1,2% de aceites lúpulos, que esto le da justamente la particularidad de cada variedad. Y hay una cosa, bueno, primero que cada lúpulo tiene diferentes tipos de aceites esenciales, por eso tenemos cítricos, herbáceos, florales, terrosos, etc. Y ya esto me está diciendo que si hay aceite, el oxígeno las puede oxidar y enranciar. Entonces vamos a tener que cuidar el lúpulo de la presencia del oxígeno y también de la presencia de la luz. ¿Está bien? Con lo cual, ¿cómo vamos a almacenar el lúpulo? Primero, si me venden la bolsita de lúpulo, que en algunos lugares venden una bolsita de lúpulo así nomás a la buena de Dios, rápidamente lo cubro y lo llevo al freezer, en un lugar frío. Cuando el lugar está más frío, dura mucho más porque no se deteriora tan rápido. Siempre bajarle la temperatura. ¿Vamos? Y por otro lado, está bueno cuando me venden una bolsita de lúpulo de 1 kilo o de menos cantidad, que está en un papel metalizado, a ella le está dando un plus, y ni hablar si tiene vacío, porque entonces le sacamos todo el oxígeno. Bien, entonces la mejor opción para poder almacenar un lúpulo va a ser a baja temperatura, cuanto más baja mejor, al vacío y en un paquete metalizado que evite el ingreso de luz al máximo. ¿Está bien? La flor de lúpulo, un ambiente seco y oscuro, una temperatura cercana a 0 grados. Los peles y los extractos, una temperatura entre 0 y menos 5. ¿Está bien? Y los extractos no isomerizados, ¿sí? Pueden tolerar otras temperaturas. ¿Está bien? Pero de estos no vamos a hablar. ¿Bien? Entonces, la conclusión acá es baja temperatura, vacío y algún paquete metalizado. Si no tiene un paquete metalizado, o sea, lo que pueden hacer es comprar el papel de aluminio y a la bolsa lo envuelven y se acabó. ¿Sí? Eso ya les da oportunidad de poder guardar mejor el lúpulo. ¿Qué pasa con el lúpulo? Acá tenemos dos ejemplos. No se puede ver muy bien, pero bueno, lo voy a tratar de explicar. Acá, por ejemplo, estamos hablando de, supongamos que conservamos un lúpulo a una temperatura de 18 grados. Y lo compré con un 6% de alfácidos. Bueno, al cabo de 6 meses está por debajo de 4 de alfácidos. O sea que los alfácidos también se deterioraron con la temperatura. ¿Está bien? Igual acá el problema tanto no sería los isoalfácidos, sino el olor horrible, que lo llaman olor a calcetines sucios. Es como el olor a pie sucio, que va a tener olor a queso, que tiene el lúpulo cuando se deteriora. También cuando está a temperatura ambiente, no saben el olor desagradable que tiene el lúpulo. Se transforma en algo que se llama ácido isovalérico, que es un aroma desagradable. ¿Está bien? Si yo lo mando a una temperatura de 0 grados en un congelador, bueno, a lo largo de, por ejemplo, los 6 meses, que tenía 5, iba a parar perdón, tenía 6%, va a parar a 5. Entonces, en este caso, digo, bueno, algo lo conservé, ¿no? Se conservó algo. Sí, ten en cuenta solamente de que el lúpulo que estás agregando no haga los cálculos con 6%, sino hacerlo con 5%, ¿está bien? Porque si no la puedes pifiar y no vas a tener, guardaste lindo el lúpulo, pero va perdiendo isomerización, ¿bien? Y si lo conservo a menos 18, a los 6 meses pasó de 6 a 5,5, o sea que se conservó muy bien. De todas formas, igual pierde calidad, pero se conserva mucho mejor. No va a haber problemas con la degradación de los aceites esenciales y no voy a tener riesgos incluso hasta de oxidación si lo guardé por lo menos cubierto con papel metálico. ¿Estamos? Entonces, acá estamos volviendo a los temas de conservación. Y ahora, con esto cerramos el tema del lúpulo y nos vamos a ir a la parte de, bueno, justamente de lo que sería la cocción del mosto. ¿Bien? Entonces, voy a dar solo los conceptos, digamos, físico-químicos, por decirlo de alguna forma, y lo demás
La última parte la vamos a dejar para la clase próxima que vamos a tener tiempo, ¿sí? Para poder resolver y poder ver todo. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué hervimos el mosto? ¿No? O sea, ¿por qué hervimos el mosto? Bueno, ya sabemos que, porque, obviamente, a ver, acá me gustaría, voy a ver el chat, ¿sí? Para que ustedes por ahí me puedan dar más opciones de por qué hervimos el mosto. Y mientras tanto voy a responder las preguntas. Mirando el gráfico, entonces el responsable del amargor es el tiempo de cocción, sí, tal cual, José, eso muy bien, lo que vimos recién. Entonces, cuando compras lúpulo, tenés que tener en cuenta la fecha de envasado siempre, para calcular la pérdida de edad, sí, tal cual. Es así. Se alejó el audio, dicen. ¿Sabes qué? Puede ser que se haya alejado el audio o mi voz, después de hablar todo el día, siempre hasta ahora como que empieza a bajar. Entonces, está bueno para levantar un poco el volumen. Entonces, y saber a qué temperatura se guardaron, ya volvió el audio. Buenísimo, Pablo. Y saber a qué temperatura lo guardaron, sí. A ver, está bueno saber que te lo sacan del freezer, ¿está bien? No estamos hablando tampoco de los indicadores de almacenamiento porque no nos da el tiempo y obviamente nos desviamos por ahí del objetivo del curso en sí. Les hago una pregunta, ¿sí? Así me van respondiendo en el chat el que quiere responder. ¿Por qué hervimos el mosto? ¿Para qué hervimos? ¿Para qué hacemos hervor? Jimena dice sanitizar con signo de interrogación. Le voy a sacar el signo de interrogación a Jimena y voy a decir, sí, Jimena, excelente. Uno para sanitizar, es esterilización. ¿Otro motivo? Eliminar microorganismos, muy bien, sí, sanitizamos, sí, esterilizamos. ¿Está bien? Para cocinar, ¿qué sería para cocinar, Ariel? ¿Qué sería para cocinar? Bueno, a ver, mientras tanto, si me quieren seguir dando opciones, para sanitizar, para eliminar microorganismos, para cocinar, me dijo Ariel, estaría bueno o no. Para isomerizar el lúpulo, perfecto, muy bien. Si no hay calor, no se extrae el lúpulo de los alfalfas, perfecto, muy bien. Sí, ya tenemos tres, las tres están bien. Para cocinar, muy bien, es perfecto, Ariel. Para degradar y para, digamos, eliminar las proteínas que pueden generar turbio, ¿sí? Eso se llama para coagular las proteínas, ¿bien? Para que el lúpulo largue sus sabores, muy bien, perfecto, ¿sí? Tal cual, todo eso es válido, muy bien. Entonces, hay un objetivo para el cual tenemos que hacer una cocción, ¿sí? Para coagular, excelente, bien. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hervir? Bueno, coagulamos proteínas, es una de las primeras, no importa el orden, pero bueno, lo pongo así para coagular proteínas. Son de alto peso molecular, necesitan coagularse, ¿por qué? Porque si las saco ahora, entonces después no me van a enturbiar el producto final. Entonces la coagulación de proteínas es importante y son en parte las que van a formar el TRUB también. Entonces el TRUB o el TRAB que se genera en el hervido, que es todos esos sólidos que generan turbidez, se unen con los residuos del lúpulo y después floculan y caen y quedan en la base de la olla de hervido. ¿Bien? Solubilizan compuestos de lúpulo, como dijimos recién, la isomerización, los aceites esenciales, ¿no? Eso es importante para la solubilización del lúpulo. Destruyen las enzimas. Acá es un concepto que por ahí a veces se nos escapa. Yo después de macerar, tengo que asegurarme que no me quede viva ninguna enzima. La única que me quedaba era la alfamilasa. Entonces, bueno, me tengo que asegurar que se mueran todas, lamentablemente, porque ya no quiero que haya más actividad enzimática. ¿Está bien? Ya está, las enzimas estuvieron muy lindas en la maceración, ahora no las quiero más. Esterilizo el mosto, es importante acá sí ya empezar a cuidar la sanitización. A partir de acá, en el macerado no pasaba nada si había alguna presencia de algún microorganismo. Bien, no veía nada. Mientras no haya cloro no pasaba nada. ¿Sí? No, uno dice, y la tapa, bueno, no pasa nada. Tampoco para que se nos caiga una paloma en el macerado, ¿está bien? Pero no pasa nada si hay algún bicho que se va metiendo. Hablo de bichitos de microorganismos, no una cucaracha, una paloma, una rata, ¿está bien? Pero después del hervido, ya empiezo a esterilizar y nada se tiene que meter. Nada, se tiene que esterilizar todo. La esterilización del mosto es importantísima. ¿Bien? Y lo último, sirve para evaporar compuestos indeseables. Porque la malta tenía compuestos indeseables que pueden llegar a quedar todavía durante la maceración, los vamos a evaporar, por eso se hierve a olla destapada. ¿Está bien? Por eso hay que hervir a olla destapada. Y para eliminar también algunos componentes indeseables que pueda tener el lúpulo.
¿Bien? Hay otro concepto más. Voy a evaporar para concentrar el mosto. El mosto estaba diluido, yo lavé el mosto con agua, con un volumen de agua. Bueno, ahora tengo que concentrar, pero tengo que llevar una densidad que necesito para mis fermentadores, ¿está bien? O sea, tengo que concentrar el mosto. Voy a concentrar el mosto, ¿bien? Y esa concentración del mosto va a depender de lo que uno llama tasa de evaporación horaria. La tasa de evaporación horaria que me dice, ¿qué es? Bueno, a ver, el volumen inicial menos el volumen final dividido el volumen inicial. Acá siempre está mal, eso lo tengo que cambiar. Volumen inicial menos volumen final dividido volumen inicial. Me dice cuánta cantidad de agua vas a evaporar. Bueno, tenés que evaporar entre el 5 y el 10%. No te pases del 10% y no bajes del 5%. Ese es el número que yo puse en la planilla Excel que les dije, déjenlo en 10. Ahí ya les está a ustedes imponiendo la planilla, aunque no es la idea del curso, pero para empezar a trabajar y tener herramientas, lo que estamos imponiendo es considerar que siempre vas a evaporar un 10%. Porque con ese 10% vos te vas a asegurar de que haya coagulación de proteínas, ¿bien? Y bueno, igualmente la concentración del mosto lo vas a tener calculado sobre esa tasa de evaporación. Si vos evaporas más del 10%, hay algo que no vemos que es, estás coagulando más proteínas de las que debieras, entonces lo más probable es que puedas correr un riesgo también con tu tema de espuma, ¿sí? Y también de cuerpo, porque la proteína vos dale temperatura y tiempo y le va a evaporar, eso va a coagular lo que él quiera, ¿está bien? Así que la tasa de evaporación horaria tiene que quedar entre un 5 y un 10%, ¿bien? Abajo tenemos un gráfico que es evolución de los componentes del lúpulo, lo que me va a indicar a mí un orden de cómo voy a ingresar el lúpulo. ¿Bien? Que no tiene, o sea, no es el mismo gráfico que el que vimos del rendimiento de la isomerización. ¿Sí? Habla un 100%, pero acá está refiriéndose a otra cosa. Por ejemplo, acá lo que se refiere es, vamos con la curva verde. La curva verde me dice, mira, los componentes aromáticos del lúpulo son muy rápidos de diluirse en la cerveza, en el mosto que está hirviendo. Tan rápido que ni bien los agregás, el lúpulo aromático, ni bien lo agregás, al cabo de 5 minutos se disuelve, pero así como fueron rápidos de disolverse, son rápidos de evaporarse. Entonces los perdés. Entonces yo digo, bueno, si son tan rápidos de evaporarse, no me conviene agregarlos al inicio del hervido. Vamos a agregarlos al final. Por eso los lúpulos aromáticos, ¿sí?, se agregan al final. ¿Está bien? Para asegurarme que justo en el momento que estoy terminando el hervido, llegue al pico máximo digamos, de absorción de esos componentes. ¿Bien? Ahora, lo mismo con el sabor. Los componentes de sabor que son un poquito más pesados, tardan un poco en diluirse, en llegar a su óptimo, que estamos hablando casi en 20 minutos, 20, 30, y después empiezan a decaer también porque se empiezan a volatilizar. Entonces, por eso mismo, ¿para qué los voy a agregar al inicio del hervido? Mejor agregarlo a los 20, 30 minutos para que justo en el pico máximo, ¿no?, esté al final del hervido. ¿Está bien? Sin embargo, los componentes de amargor, que les cuesta, que es la línea roja, les cuesta, digamos, ingresar al macerado, o sea, dar amargor, ponerlos al principio, para que darle todo el tiempo que necesitas para llegar a su máximo de rendimiento de isomerización, o sea, de formación de compuestos amargos. ¿Está bien? Esto es lo que quiero mostrar con este gráfico. El orden tiene un motivo, ¿sí? O sea, los componentes lúpulos amargos para amargor, desde el inicio, los de sabor, más o menos 20, 30 minutos, y los de aroma, déjalos para el final, para llegar siempre a su óptimo al final del hervido. ¿Bien? Y esto, que ya se los comentaba recién, que ya lo vimos, sí, hace un ratito, es el amargor del mosto. Y con esto vamos a finalizar la clase B, nos quedan 8 presentaciones para la próxima. El amargor del mosto está medido por una unidad que se llama IBUs, ¿sí?, International Bitterness Unit, que lo que me está midiendo son el contenido de componentes amargos en miligramos por litro de cerveza. El contenido de miligramos de compuestos amargos por litro de cerveza. ¿Y cuáles son los compuestos amargos? Los alfácidos.
en su mayoría, ¿está bien? Ahora se sabe que hay más compuestos amargos, pero bueno, en su mayoría los alfácidos, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si me dicen, yo tengo una cerveza, yo tengo una cerveza de 18 IBUs, por ahí está. Si yo tengo una cerveza de tantos IBUs, entonces lo que me está diciendo esto, se me fue arriba, abajo, no sé por qué, lo que me está diciendo es que tengo, lo que tengo son, yo sé que ustedes no lo ven, acabo de descubrir que ustedes no lo ven, tengo 18 miligramos de alfácidos en 1 litro de cerveza. Eso es lo que me está diciendo los 18 IBU. ¿Está bien? 18 IBU me están diciendo que yo tengo 18 miligramos de alfácidos en 1 litro de cerveza. 18 miligramos en 1 litro es casi nada, ¿no? Bueno, fíjense que esa cantidad es amarga. Imagínense una IPA de 50 IBUs, son 50 miligramos de compuestos amargos en 1 litro de cerveza, una botella. O sea, en una pinta, que son 250 gramos, casi que estoy tomando 12,5 miligramos de compuestos amargos. Y fíjense qué fuerte es que ya eso es bastante amargo, ¿no? Como para digamos, tener en cuenta ese punto. Entonces, el amargor de la cerveza se mide en IBUs. El amargor del lúpulo, los compuestos amargos del lúpulo, los vamos a medir midiendo los alfácidos. ¿Bien? Y ahora sí, para finalizar, tengamos en cuenta siempre que el lúpulo, la isomerización, no es 100%, sino todo lo contrario. ¿Está bien? Aumenta en la medida que aumenta el tiempo de hervido. Si yo, por ejemplo, hiervo 30 minutos, solamente tengo un rendimiento cerca del 20%, y cuando hago un rendimiento cuando hiervo 60 minutos un lúpulo de amargor, voy a tener un rendimiento cercano al 30%. Como máximo, dependiendo de la curva de trabajo y dependiendo del tipo de lúpulo, etcétera, etcétera, como máximo puedo llegar hasta un 35%, como máximo, ¿está bien? No más que eso. No lo vemos, José, no lo vemos. ¿Cómo medimos? No. ¿Cómo calculamos en forma, método de cálculo, digamos, está en la planilla Excel, ¿sí? Pero no lo vamos a ver. No podemos ver cómo medimos el lúpulo, ¿sí? O sea, podemos dar un aproximado con cálculos, con la información que tengas en el paquete, pero vos internamente no vamos a poder explicar la medición del lúpulo, ¿sí? Eso es otro detalle. Es un tema de control de calidad de laboratorio, ¿bien? Bueno, son 8:59, solo nos va a quedar lo que son el equipamiento, pero mejor vamos a verlo la última clase, que es la del lunes, ¿bien? Sí, eso sí, en el método de cálculo sí, ¿cómo calculamos? No, a ver, vuelvo a lo mismo, José, no vamos a poder ver, no tenemos herramientas y no puedo explicar por el tiempo una técnica para poder medir los IBUs de tu cerveza, ¿está bien? Lo que sí te puedo decir es que lo que vamos a ver en la planilla de cálculo es, dependiendo de cuántos gramos, digamos, si vos querés 50 IBUs y vas a hacer 20 litros, cuántos gramos de tal lúpulo necesitarías. Eso sí lo vamos a resolver, ¿está bien? Pero no si tu cerveza que hiciste tiene tanta cantidad de IBUs. ¿Bien? Bueno, vamos a finalizar acá. También son 8:59. Les pido disculpas por el tiempo que sí hay, Walter, una app. Sí, hay muchas aplicaciones, eso de allá. BIRAP, exactamente, esa te mide el cálculo de IBUs. Les pido disculpas nuevamente por el tiempo que les hice esperar, fueron temas técnicos de equipamiento, pero bueno, no quiero dejar de respetar el horario de finalización por las actividades que todos puedan tener después de la clase, ¿bien? Bueno, nos queda una última clase que es la del día lunes y con esto terminamos el curso, ¿sí? Así que, bueno, esto pareció, no sé si
poco tiempo o mucho, pero bueno, ya vamos llegando a lo que es la finalización de tecnología 1. ¿Bien? Así que no los puedo despedir, no me pueden ver por la cámara. Nos estamos viendo el día lunes a las 19 horas, hora argentina. ¿Estamos? Hasta luego. Muchas gracias, Franco Germán. Buen fin de semana. Gracias, Ariel. Hasta luego, Sandra. Buenísimo. Gracias, ingeniero. Gracias, Walter. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Alberto. Chao, José, desde Chile. Sergio, si tengo una consulta, puedes escribirla. Gracias, muy bueno todo. Gracias, Adriana. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de... Hasta luego, Pablo. ¿Cuándo sería la evaluación? Una vez que se termine el curso, ahí a partir de ese momento se activa la evaluación. ¿Está bien? Gracias, Diego. Saludos. ¿Podemos tener una lista completa de todos los utensilios y herramientas necesarias? Sí, sí, sí. De hecho, en el video de YouTube está y en el Classroom figura todos los utensilios que tendrían que tener. ¿Está bien? O sea, tenés la presentación en el Classroom y en el video de YouTube se explica cada uno de los utensilios. ¿Bien? Saludos. Hasta luego.